Hello guys, I hope you're doing okay. No, esta semana vamos a trabajar un tema muy sencillo que es el tema de la familia, de family se dice en inglés, pero vamos a enfocarnos un poquito ahí de forma gramatical en cómo escribir las palabras con apóstrofes correctamente. Entonces vamos con todas las formas. En la primera forma vamos a estudiar la singular. Entonces, ¿qué es lo que hace que usemos nosotros el apóstrofe? ¿Por qué lo usamos? Lo hacemos para que en sí la oración sea más corta, ¿sí? Y omitamos el uso del of o de una oración más larga. Por ejemplo, aquí dice Ronnie's brother, que significa el hermano de Ronnie. Esto lo que hace es omitir que nosotros escribamos, por ejemplo, vamos a acomodarla acá. Dentro de este documento, para, por ejemplo, yo no escribir aquí, si dice Ronnie's brother, yo no escribir the brother of Ronnie, ¿sí? Entonces, lo que hace este apóstrofe aquí es omitir que nosotros escribamos todo esto, the brother of Ronnie. Solo, en este caso en forma singular, porque Ronnie es solo una persona, ¿cierto? Vamos a utilizar el apóstrofe y la S, ¿cierto? Por ejemplo, aquí dice en forma singular, agregamos la S al sustantivo. Recuerden que noun es sustantivo. Entonces aquí dice, Mandy's brother John plays football. Entonces está diciendo que el hermano de Mandy, que es John, juega fútbol, ¿cierto? Eso, en vez de decir the brother of Mandy, John, plays football. ¿Ven? Entonces, para omitir the brother of Mandy, simplemente utilizamos Mandy's brother. Ese significa el de. Entonces, en vez de decir, este dice el hermano de Mandy, este también dice el hermano de Mandy. Aquí dice, my teacher's name is, por ejemplo, Carol, ¿cierto? Si fuera en la forma larga, sin el apóstrofe, sería the name of my teacher is Carol. ¿Ven? La oración es más larga de esta forma. Ahora, cuando nos encontremos sustantivos plurales, lo que vamos a hacer es omitir el uso de la S, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Que dice the girls, que significa las niñas. El cuarto de las niñas es muy bonito. Entonces, dice, le agregamos el apóstrofe para la forma, los sustantivos que son regulares y plurales, ¿cierto? Por ejemplo, the girl's room is very nice. The Smith car is black. Ahora, cuando sean de forma irregular, pero plural, en forma plural, lo que hacemos es agregarle, en este caso, sí, la S. Entonces, ¿cómo se saben que en este caso los sustantivos son regulares o irregulares? Simplemente ustedes se van al señor Google y buscan regular and irregular nouns. Plural nouns. ¿Sí? Aquí les va a arrojar a ustedes la lista de cuáles son los regulares y cuáles son los irregulares. Por ejemplo, en este caso, car, que es carro, ¿cierto? Es regular, ¿sí? Los regulares son los normales, los irregulares son los que hacen el cambio un poco. Entonces, en este caso, por ejemplo, el singular es carro, el plural son carros, ¿cierto? House, casa, plural, houses. Mientras que los irregulares, aquí tenemos, aquí, por ejemplo, en esta forma, aquí tenemos a man, que es hombre, pero men son hombres, ¿cierto? Child, que es niño, y children, que son niños. Lo mismo pasa con pie, que eso ya lo hemos visto, pie es foot, pero pies es feet, ¿cierto? No es que se le agregue la S y ya se cuadró, no, obviamente no. Vean las reglas. Aquí
Solo le agregamos la S cuando sean, por ejemplo, los sustantivos regulares como carro, carros, perro, perros, ¿cierto? Cuando terminen en S, CH, SH, X o Z, se le agrega la ES. Siguen siendo regulares de todos modos. Por ejemplo, bus, buses, match, matches, dish, dishes, ¿cierto? Listo. Ahora pasemos a este tipo. Los que terminan, o los sustantivos que terminan en F o FE, como leaf, que es hoja, le ponemos leaves. Wolf, que es lobo, wolves. Life, que es vida, para decir vidas decimos lives. Cuando terminan en una Y, le agregamos la S, como por ejemplo día, días, day, days, key, keys, boy, boys. Cuando terminan en una consonante y la Y, ojo, porque aquí terminan una vocal más Y, aquí terminan en consonante más Y. En este caso, city pasa a ser cities, se quita la Y y se pone la I latina ES. Baby, que es bebé, pasa a ser babies, se quita la Y y se pone la I latina ES. Ya aquí en la forma irregular ya se los expliqué, totalmente cambia, ¿cierto? Person, people, que es persona, personas. Mouse, mice, que es ratón, ratones. En esta, cuando terminan con la vocal o vocal más la O, se le agrega la S. Por ejemplo, zoo, que es zoológico, zoos. Radio, radios. Stereo, stereos. Cuando termina en consonante más la O, ojo, aquí es vocal y acá es consonante, consonante más la O, entonces sería heroes, tomatoes, potatoes. Y las que no cambian ni en singular ni en plural, está sheep, que es también sheep en plural. Por ejemplo, esto es oveja, ovejas. Fish, que es pez, ¿cierto? Fish son peces. Series, series, serie, series, ¿cierto? Species, species, especies, especies. Listo. Por ahí en esa parte de la explicación. Ahora retomemos acá. Como estos son, como ya les dije, estos son irregulares, sí se le va a poner el apóstrofe y la E. Ok, entonces pasemos ya a esta parte de acá. Dice, si hay múltiples sustantivos, se agrega el apóstrofe y la S solo en el último sustantivo. Por ejemplo, Peter and John's mother is a teacher. Entonces, que la mamá de Peter y John es una profesora, es lo que nos está diciendo ahí. Dice que cuando son múltiples sustantivos, o sea, Peter y John, pongamos el apóstrofe y la S solo en el último sustantivo. Ahora, si hay múltiples sustantivos que se refieren a una persona o cosa, le agregamos el apóstrofe y la S al último sustantivo. Entonces, Peter and John's mother is a teacher. Que, como volvemos a decir, la mamá de Peter y de John es una profesora. Ahora, si hay múltiples sustantivos que se refieren a más de una persona, o sea, más personas o cosas, le agregamos la S a ambos. Entonces, aquí sería Susan's and Steve's bags are black. ¿Qué significa? Vean, aquí está el plural, ¿no? Cuando vieron mother estaba solo en singular. Por eso solo John lleva la apóstrofe, pero en este caso Susan's and Steve's bags are black, porque está diciendo los bolsos de Susan y Steve son negros. Vamos con los nombres singulares terminados en S. Entonces, en este caso, Charles, ¿sí? Que es Carlos, ¿cierto? Aquí estoy diciendo Charles Dog, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, le vamos a agregar el apóstrofe y no vamos a pronunciar la S, es lo único que va a cambiar ahí. Sí se lo vamos a agregar, ¿sí? Pero no la vamos a pronunciar, solo va Charles Dog. Así es como se pronunciaría y así es como se escribiría. Recuerden que ahí sería el perro de Charles, en vez de decir The dog of Charles, ¿cierto? Vamos a ponerle Carlos.
se pone simplemente Carlos dog. Ahora, las palabras terminadas en una X o una Z son seguidas de las mismas reglas. Entonces, Felix car, Felix es el nombre de alguien, entonces sería, en vez de decir the car of Felix, simplemente decimos Felix car. ¿Y por qué nos mencionan a la X y a la Z? Es por el sonido, que es similar al de la S. Recuerden, se escribiría de esta forma, pero se pronunciaría de esta forma, o sea que se emitiría el sonido de una de las S. Listo, ahora sí pasemos a la explicación del taller. ¿Qué es lo que tienen que hacer aquí? Aquí ven la familia Scarpetta, está Tomás, Sara, Pedro, Elena, Alejandro, Raúl, Ana, Camilo, Sofía, Pablo, Claudia, María y Juliana. Claro que estos dos son los abuelos, ¿cierto? Estos son los abuelos, estos son sus hijos, ¿cierto? Entonces Tomás y Sara tuvieron a Alejandro y a Raúl, Pedro y Elena tuvieron a Ana, a Camilo y a Sofía. Sofía tiene una hija que es Juliana, Camilo no tiene. Ana tuvo hijos con Raúl, ¿cierto? Los hijos son Paul, Claudia y María. Y Alejandro no tiene hijos. Bueno, entonces vamos con este punto aquí. Casi todo el vocabulario se relaciona con las oraciones acá. Si necesitan ustedes mismos sacar las palabras, pues las van a sacar. Les voy a dar un ejemplo aquí. En el punto número 1 dice Paul is Raúl's and Anna's. Entonces vamos a buscar quién es Paul. Está diciendo que Paul es de Raúl y Ana. ¿Qué será? ¿Dónde está Paul? Paul es aquí, pues está aquí, ¿cierto? Entonces es el hijo de Raúl y Ana, ¿cierto? Entonces, Paul is Raúl's and Anna's son. Paul es el hijo, ¿cierto? De Raúl y de Ana. Vamos por la número 4, como otro ejemplo. Alejandro y Raúl's. Entonces, ¿qué es Alejandro de Raúl? Vamos a buscarlo aquí. Este es Alejandro y este es Raúl. Entonces son hermanos, ¿cierto? Entonces aquí vamos a buscar, vamos a poner brother. Alejandro y Raúl's brother. Vamos bien. Vamos con otro punto, otro ejemplo. Vamos a buscar a Elena. Dice Elena is Anna's. Vamos a buscar dónde está Elena y dónde está Ana. Entonces, aquí está Elena y esta es Ana. Entonces, Elena es la mamá de Ana, ¿cierto? Entonces, Elena is Anna's mother, ¿cierto? Elena es la mamá de Ana. Y así con las 17 en total que tienen que resolver aquí. Vamos por el punto 2. Dice, underline the verb to be in the following text. Entonces vamos a subrayar aquí el verbo to be. Dentro de este texto que está aquí me van a subrayar cuál es el verbo to be. Les recuerdo que el verbo to be son el am, el is y el señor are. Para que lo tengan en cuenta, lo que van a hacer en esta parte del texto es simplemente subrayarlo. Ya vamos por ejemplo, aquí. Is Paul, ¿cierto? My name is Paul, I am, ¿cierto? From o por APA, and am, ¿cierto? Aquí está otra vez. My father's name is. Listo, ya les ayudé con varias para que tengan la idea. Ok, vamos con este punto B entonces. Aquí dice, fill in the gaps, use the Scarpetta's names in the possessive case. Entonces vamos a utilizar, en este caso, los nombres de la familia Scarpetta y vamos a utilizar el posesivo. Entonces, Paul is, vamos a buscar dónde está Paul y nos indica que sea brother, ¿cierto? Entonces, Paul is, podemos poner Claudia María, entonces Paul is Claudia's brother. Entonces, Paul is Claudia's brother. ¿Qué significa? Paul es el hermano de Claudia. Vamos con Sara. Sara es abuela. Entonces vamos a mirar. Sara es la abuela, por ejemplo, de María. Entonces, Sara is María's grandmother. Con eso les ayudo. Ya aquí busca Paul, Claudia y María son
¿Nieto de quién? Juliana es hija de quién. Utilizando, ya saben, el apóstrofe ahí. Ya en este punto se dice, build out sentences, use the possessive case. Entonces, vamos a formar oraciones utilizando el caso posesivo. Entonces dice, Claudia has a sister. El ejemplo, it's Claudia's sister. Claudia tiene una hermana y aquí lo comamos es la hermana de Claudia, ¿cierto? Entonces, aquí sería Anna has a niece. Vea, sigan el ejemplo. Entonces, aquí sería it is, ¿cierto? It's Anna's niece. Is Anna's niece. Lo importante aquí es seguir el ejemplo. Bueno, sigan el ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí dice Paul has a skateboard. Está diciendo que Paul tiene una patineta. Entonces, otra vez, it is, ¿cierto? It's Paul's skateboard. ¿Qué significa? Es la patineta de Paul. Okidoki, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Listo. Vamos por el punto de lectura. En el punto de lectura dice read from your new friend and answer the questions. Lee el texto y responde las preguntas de acuerdo al mismo. Dice, hello, my name is Tom, I'm 9 years old, I'm Czech, and I learn English at school. I have a big family, look at the photo. Entonces aquí lo que hay que hacer es leer el texto y responder las preguntas de acuerdo al mismo, ¿cierto? Entonces aquí nos está presentando a su familia. Este es mi papá, su nombre es Peter, tiene 42 años. Esta es mi mamá, ella es Lucy, tiene 40 años. Esta es mi hermana mayor, Laura. Esta es mi hermana gemela, Clara. Este es mi abuelo, aquí está el abuelo. Esta es mi abuela, aquí está la abuela, ¿cierto? Entonces vamos a responder las preguntas. Dice, ¿is Tom an English boy? Está diciendo que si Tom es inglés. Está preguntando que si Tom es inglés. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Sí o no? Aquí les está diciendo de dónde es. Después nos pregunta qué edad tiene Tom. Entonces, aquí ya nos dijo Tom cuántos añitos tiene, ¿cierto? ¿Es su familia grande? Él dice desde el comienzo que sí, yo tengo una familia grande, ¿cierto? ¿Es su papá George? No, George es el abuelo, ¿cierto? Entonces, respondiendo, teniendo en cuenta el texto, lo que van a hacer es responder estas preguntas que están sencillitas. Ya vamos a escritura. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Dice, complete the letter about you and your family. Entonces dice, de acuerdo a la información de su nuevo amigo en la actividad 3, que es el de arriba, ¿cierto? La lectura de donde acaban de responder todas las preguntas, vamos a completar los espacios que tiene la carta. Entonces, esta carta ya es acerca de ustedes y de su familia. Entonces, ustedes, por ejemplo, aquí dice, hello, my name is Salome. My name is Salome, ¿cierto? ¿Cuántos años tengo? Entonces, I am 8, ¿cierto? I am a student, soy una estudiante. ¿Yo qué aprendo en el colegio? Yo aprendo, no sé, matemáticas, inglés. En el colegio, yo tengo una gran familia, ¿sí? Si es una familia pequeña, pues le vamos a decir, vamos a utilizar el adjetivo small family. Y así lo completamos. Por ejemplo, this is my, si quiero presentar a mi mamá, this is my mother, esta es mi mamá, su nombre es, no sé, Ana, ¿cierto? Ella tiene, ¿cuántos años? Digamos que tiene, supongamos que tiene, no sé, 42, ¿cierto? 44. 44 years old, ¿sí? Ahora vamos con el papá. This is my father. Este es mi papá.
vamos a decir que él es, no sé, doctor. He's a doctor, ¿sí? Es un doctor. Él tiene, no sé, 45 años. Y ya después presento a mi hermana, ¿sí? Digo, presento a mi hermano también, mi otra hermana. Bueno, así es escribir sobre su familia. Siguiendo el ejemplo del ejercicio número 3. Listo. Ahora, pasemos a la parte de speaking. Aquí van a decir, bueno, aquí es como normalmente se escribe una carta a su amigo y firman el nombre de ustedes, ponen el nombre de ustedes. Están contándole a un amigo sobre su familia. Vamos a la parte de speaking. Esto ya es para hacerlo la próxima semana. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es make a video describing 5 of your family members using the following example. Van a realizar un video teniendo en cuenta el ejemplo presentado a través de la imagen y las oraciones. El video se debe grabar con el recurso que se tenga, teléfono, computador. El medio a través del cual se debe enviar el video será email, WhatsApp u otro que les sea conveniente. Bueno, entonces ya aquí ustedes van a poner una imagen, ¿sí? de su familia. Puede ser en una presentación de PowerPoint, puede ser en un Canva, puede ser en un video que ustedes armen con estos datos. Entonces me ponen, por ejemplo, ahí en su papá, me ponen, bueno, este es el hermano, pero bueno, papá, aquí Angelino. Entonces Angelino, ponen ahí entre paréntesis papá, cuántos años tiene y juega, por ejemplo, aquí ajedrez. Por ejemplo, aquí Romina, la mamá, tiene 45 años, lee libros. Cristina, la hermana, tiene 16 años, juega videojuegos. Oriana, la abuela, tiene 15 años de edad y le gusta correr. Entonces, aquí van a hacerme oraciones como les estoy dando aquí el ejemplo, ¿cierto? Entonces, Oriana's father is Angelino, he's 50 years old. Entonces, el papá de Oriana es Angelino, ¿cierto? Es Angelino y él tiene 50 años. Dice su hermano los nombres de su hermano y de su hermana son Manuel y Cristina. Aquí está Manuel y aquí está Cristina. Es utilizando los adjetivos posesivos. En este caso, como ustedes van a hacerlo con su propia familia, sería, por ejemplo, ustedes, my brother's name is Carlos. Por ejemplo, dicen ustedes, el nombre de mi hermano es Carlos. Podemos poner, por ejemplo, digamos que la mamá de alguno de ustedes llame Sofía. Entonces, Sofía's son is Carlos, ¿sí? Estoy hablando de que mi hermano es Carlos. Entonces, el hijo de Sofía es Carlos, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí una vez podemos poner la edad. He is 17 years old. Él tiene, por ejemplo, 17 años. Y listo, eso es lo que tienen que hacer, pero esto lo vamos a trabajar la próxima semana. Primero les voy a hacer un ejemplo y ya después trabajamos en sí con el video de cada uno de ustedes. Bye bye guys, have a good day.